Bueno, continuamos. Debo decir que la verdad que todo esto me emociona mucho porque atraviesa toda mi vida profesional, ¿no? Y bueno, estoy viendo las respuestas de muchos de ustedes. Esto es triste lo que voy a decir, pero creo que de la mayor parte de las mujeres que están hoy ejerciendo este rol no hay una que le llegue a la suela de los zapatos. Lo vivo como un retroceso cultural, entre otras cosas porque ella era una persona de una cultura absolutamente impresionante, era escritora, hablaba lenguas como si fueran su propio idioma, tenía una comprensión realmente genial del espacio y del escenario y de los valores fundamentalmente. Bueno, todos no, bueno, hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en la mostra con la película argentina 1985, película argentina que cuenta, digamos, la historia del juicio a las exjuntas militares de gobierno desde la óptica del desarrollo de la acusación fiscal de Julio César Estracera. Julio César Estracera está interpretado por Ricardo Darín. Hay que decir que la película ha recibido realmente muchos elogios, hubo una ovación de 7 minutos en la sala. No es lo único, porque Brendan Fraser recibió una ovación de 3 minutos en esa sala. Parece ser que es un año muy emotivo en este encuentro de cine, y puede serlo, porque como el mundo está retornando a pasos agigantados a la normalidad, aunque aún hay en algunos lugares muchos interrogantes, muchos temores por el tema de la cuestión del COVID o las posibles evoluciones, lo cierto es que estos momentos son intensos en todos lados. En este sentido, y como seguramente este film ya viene con una carga enorme y cuando se estrene en Argentina va a llenar las salas, porque va a llenar las salas, y después se va a ver en Prime, y estoy seguro que va a batir récord, me lleva a dos fuertes reflexiones. La primera es que todos los films argentinos que logran una alta cota están vinculados con historias que tienen que ver con los años del proceso o posteriores o consecuencias del proceso. Es como en algún sentido lo que le pasa a la sociedad argentina. Estamos metidos en ese rulo que todavía no termina de cerrar, por eso estamos metidos en ese rulo. Ayer, en un contexto que ignoro completamente porque he visto algunos tweets nada más, hubo un cruce entre Vicky Villarreal y el diputado Solano de la izquierda, discutiendo lo que parecería sería un momento o fase de salida de una gran cantidad de personas que fueron condenadas por temas vinculados a los años e historias del proceso en libertad, en donde Solano, entre otras cosas, dice que no es lo mismo una bomba que pone la izquierda para matar gente que un crimen cometido por organizaciones o estructuras represivas. Por supuesto que el Estado siempre tiene el deber de guardar el rol, y por supuesto que constituir una banda organizada, como era el grupo operativo de la ESMA, o grupos operativos del ejército, que actuaban por fuera de la ley, merece ser condenado. Bueno, esto es parte de un rulo que Argentina no termina de cerrar, que también, digamos, a las generaciones más jóvenes les pasa bastante lejos, y los que están en esto los metieron enfermándolos con el discurso que se instaló a partir de 2003 y con toda la mentira que se ha instalado a partir de 2003 al respecto de la cuestión de derechos humanos. Como dije y como cité al respecto de Magdalena, en mi caso personal, después de haberlo conocido al padre Enzo Giustosi, que fue un integrante de la Asociación por los Derechos Humanos de la PDH, y de mucho transcurrido y compartido con un querido amigo que tampoco está allá, que es Simón Lázara, fue un momento complejo, el que tuvimos que atravesar cuando todavía los Falcon Verde daban vueltas en Mar del Plata, y se complicaba hablar de estas cosas, y sin embargo desde el EU6, en ese momento emisora del Estado, claro está, siempre se dijo lo que había que decir y siempre se habló de lo que había que hablar. No me parece afortunado insistir con esto, pero sí insistir en la idea de que se ha construido un relato que le ha envenenado la cabeza a los pibes, que es necesario establecer con rigor los hechos al respecto de lo que ocurrió, que es necesario establecer con rigor los hechos al respecto de cuáles son las personas y personalidades que efectivamente
actuaron en esos años. Voy a repetir esto. El Partido Justicialista en todas sus ramas se negó a integrar la CONADEP. El Partido Justicialista en todas sus ramas pretendía dejar esto a libro cerrado con las definiciones que, como cierre del proceso militar, había elaborado con una ley de autoamnistía justamente el poder militar de la época. Nada de lo que ocurrió hubiera sido posible sin la constitución de la CONADEP, nada de lo que ocurrió hubiera sido posible sin el juicio a las exjuntas militares de gobierno, nada de lo que ocurrió hubiera sido posible sin el trabajo de la Fiscalía al frente de la cual estaba Estracera, en su cierre histórico con la frase, señores jueces, nunca más. Pero la vida continuó. Vino Menem provocó los indultos, esos indultos eran inconstitucionales, pero Menem había acumulado un poder político fenomenal y más allá de que hubo presentaciones, la corte de ese momento, que era como si bien se decía una corte menemista, dejó pasar, no resolvía. La corte posterior que impulsa y forma Kirchner decreta que dice que esas decisiones eran inconstitucionales. Viene la segunda vuelta y ahí es cuando le empiezan a mentir a los pibes y hacerles creer que la cuestión al respecto de la reparación de los derechos humanos comenzó en 2003, lo cual es una flagrante mentira, por supuesto. Una flagrante mentira impulsada por Néstor Kirchner, que a la sazón en aquellos años del proceso, tenía poderes del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Provincia que por supuesto tenía un gobernador militar, intendentes militares, un presidente del Banco de la Provincia de Santa Cruz que también era militar, y Kirchner tenía los poderes con los cuales, ejecutando propiedades por la 1050, se hizo millonario. Kirchner compró impunidad, asociándose con Berbisky y las organizaciones. ¿Quién habla de esto con todo grado de detalle? Bueno, el que habla es Julio César Estracera. Presten mucha atención, Julio César Estracera ya no está entre nosotros, claro está, debo decir, porque puede haber algún inadvertido. Esto tiene un tiempo. Julio César Estracera habla y dice qué es estar de verdad en la lucha por los derechos humanos. No hay ninguna organización de derechos humanos, por principio, que puede estar de acuerdo con ningún gobierno. Claro. Esto es el ABC porque, en general, el principal violador de derechos humanos son los gobiernos. La señora Carlotto es una aplaudidora profesional que ha aplaudido la designación de Milani. Yo lo que veo es la utilización política de los derechos humanos, derechos por los cuales los dos Kirchner jamás se interesaron. Claro. Las madres de Plaza de Mayo no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernando Kirchner. Yo estuve a la vista casi todos los habeas corpus firmados, presentados en aquella época, porque eran una prueba precisamente los habeas corpus rechazados en todo el país. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner. No les importó nunca los derechos humanos. Pero aparte de eso, lo que sucede es que ella no pudo haber firmado ninguna habeas corpus como abogada porque no es abogada. Esta es la realidad. ¿No es abogada? Fíjese, jamás se exhibió el título. Nunca, ninguno de los dos. Ni Néstor cuando era intendente, gobernador, y mucho menos ella. Yo no he visto jamás un escrito firmado por ella como abogado. Y no se sabe que está inscrita en ningún colegio de abogados de la capital federal o de la provincia. ¿Qué le pareció la estatización de la Universidad Popular de Madre de Plaza de Mayo? Me parece un disparate. Primero porque la tenemos que pagar todos los argentinos, y que por lo menos lo que podían haber hecho la organización Madres es poner la plata que se robaron junto con los Joclender.